Hola, mi nombre es Ramón, yo soy uno de los pastores de Casa de Jesús Trujuy y como todos los domingos tenemos una palabra de Dios para tu vida. Así que ahí donde estás, a mí me gustaría que puedas orar en este momento y decirle al Señor así: Señor, en esta mañana necesito que hables a mi corazón. Necesito que realmente, Dios, esta serie sea utilizada en mi vida para realmente conseguir, Señor, aquellas cosas que vos querés para mi vida. Necesito, Señor, esos nuevos comienzos en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Necesitamos esos nuevos comienzos en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces pensamos en los momentos malos solamente para empezar de vuelta, para retomar con cosas que habíamos dejado. Y la idea de estos nuevos comienzos no tiene que ver con nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de entender los momentos, sino la capacidad que podamos entender de lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos. Por lo tanto, si describimos esos tiempos, son unos tiempos difíciles, un tiempo que nunca nadie pensó. Hoy en día ves en YouTube, ves un concierto, ves recordar los partidos de fútbol, las multitudes. Eso pareciera ser que está muy lejano de suceder, a pesar de que las restricciones van cambiando. Pero evidentemente uno no pensaba al finalizar el 2019 que esto podía acontecer, esta pandemia mundial, esto que nos acontece y que nos traspasa a todos. Y entonces, ¿cómo puede haber un nuevo comienzo? El 2020 va a ser un año grabado en nuestra mente por todas aquellas cosas que jamás pensamos que podían pasar. Por ejemplo, que el Barcelona perdiese 8-2. Y entonces trajo también toda una crisis, y en este caso para Messi. Y estaba viendo una entrevista, estaba mirando una entrevista donde él explicaba por qué él quería dejar el club. Y entonces anoté algunas cosas con respecto a esta situación. Dijo: llegó el momento de dar un paso al costado. Viste que te agarra esos momentos que vos decís: ya está, estoy saturado, estoy cansado. Y entonces pareciera ser que dar un nuevo comienzo o tener un nuevo comienzo significaría: listo, me hago un costado, cambia todo. Listo, hagan lo que quieran ustedes, resuélvanlo ustedes como quieran. Era el momento, llegó el momento de dar un paso al costado. El club, decía él en su alegato, o en esta entrevista, decía: el club necesita ideas nuevas. El club necesita gente nueva. Evidentemente él no está cómodo, él no se siente cómodo con lo que está pasando, o la manera en la cual el club se le está haciendo, puntualmente el presidente del Barcelona está haciendo las cosas, y entonces ahora la solución son cosas nuevas donde yo no participo. Dice: se había terminado mi etapa en el Barcelona, ya está, hasta acá llegué, empecemos algo distinto, quiero dejar todo esto atrás, una experiencia nueva necesito. Le preguntaba el periodista: ¿te sentiste dolido? Y claro, si 20 años hace que está en ese club, y mucha gente ahora pensó que él estaba en contra de todos esos sentimientos y de toda esa emoción que el Barcelona despierta en este club. Entonces lo trataron hasta de traidor en los periódicos. Y a veces los nuevos comienzos tienen que ver con estas etapas, pensaba yo. Tiene que ver con un momento donde querés dar un paso al costado porque no te bancás más. Tiene que ver con un momento donde pensás que la gente ya no piensa en vos, entonces hace falta nueva gente y nuevas ideas. Tiene que ver con un momento donde la etapa está terminada, ya di todo lo que tenía que dar, necesito algo distinto, algo diferente, algo que me motive de una manera distinta. Te sentís dolido en el fondo porque quizás nadie se da cuenta de tus emociones, de lo que vos sentís. Y entonces pensaba yo en un paralelo con alguien que también tuvo un nuevo comienzo de esta manera, que jamás pensó que iba a pasar lo que sucedió en el momento que él tuvo una gran idea, que era hacer algo para Dios. ¿Cómo puede pasar algo malo? Pensar en hacer algo para Dios, pensando en un proyecto de adoración para Dios, pensando en una manera distinta de adorar a Dios, de renovarse espiritualmente. ¿Puede haber algo que sea que traiga crisis, que traiga conflictos? Y entonces dice en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 14: desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y Usa,
y Agio guiaban el carro. La idea era trasladar el arca de Dios hasta el templo, hasta el lugar hasta la ciudad de David, hasta el lugar donde estaba David. Y la realidad es que era una buena idea. El arca representaba la presencia de Dios. El arca también representaba las garantías de que Dios los iba a hacer exitosos en todo lo que ellos emprendiesen. Por lo tanto, era no solamente una buena idea, sino también un instrumento de guerra para con sus enemigos. Daba temor, el pueblo filisteo en ese tiempo tenía temor. Ellos habían tenido el arca durante un tiempo y les había causado lepra y les había causado enfermedades. Y entonces ahora el arca representaba éxito sobre sus enemigos. Por lo tanto, era una buena idea el hecho de trasladar el arca de Dios hasta la ciudad de David en Jerusalén. Dice entonces que mientras David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas delante de Dios, entre cánticos y músicos de arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron y para sostener el arca, Usa extendió la mano y entonces el furor del Señor se encendió contra Usa por haber extendido su mano hacia el arca y lo hirió de muerte y Usa murió allí delante de Dios. Y David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Usa. Por eso llamó a ese lugar Perez-Usa y hasta el día de hoy se llama así, que es el quebrantamiento de Usa. Ese día David temió a Dios y dijo: ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que ya no llevó el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el de Gad. Y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia, y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Y entonces me encanta, porque muchas veces tenemos grandes ideas para los nuevos comienzos. Y el problema en este caso no tiene que ver con tener una buena idea. La buena idea estaba muy buena. Ahora, el tema está en que muchas veces nosotros no vemos la otra cara de la moneda. Y entonces, a veces nuestras ideas tienen, y más para con Dios, tienen otra cara de la moneda. En este caso, el tener una buena idea es una parte, pero la otra cara tiene que ver con la santidad. Y la santidad, muchas veces lo hemos visto como algo donde medimos si estás bien o estás mal, si te sentís espiritual o no te sentís espiritual, si sos óptimo para estar en el altar o no estás óptimo, si alguien conoce aquello que vos no querías que nadie se entere y entonces no te permite participar de la oración, de la alabanza, de lo que fuese en la iglesia. Y entonces vemos la santidad como si fuese una regla donde medimos nuestra moral y nuestra ética, cuando en verdad ninguno de nosotros somos aptos para estar delante de la presencia de Dios. Y la única manera de poder estar delante de la presencia de Dios y la única manera de poder servirle a Él es aceptar el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, por lo cual murió por nosotros, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y a partir de esa obra de Cristo para con nosotros podemos entrar, dice Hebreos, confiadamente al altar de Dios. Y entonces la santidad no tiene que ver con esa regla moral donde vos vas midiendo cuán bueno sos cada día que pasa, sino que tiene que ver con cuánto te estás acercando a Dios y cuánto estás recibiendo de parte de Él. Entonces es estar preparado para las bendiciones que Dios quiere darte. Es estar preparado para conocer un poco más de Dios. Es saber y entrar confiadamente al altar de Dios cada día como un hijo amado. Esa es la verdadera santidad. Entonces tiene sentido de que luego de todas las batallas que había tenido David, luego de todas las cosas que le habían acontecido en su vida, ahora él sentía poder estar más cerca de Dios. Y el arca representaba el hecho de poder estar más cerca de Dios. Entonces, me encanta porque hay 3 cosas en esta santidad que David utilizó. 3 cosas que nosotros necesitamos para acercarnos confiadamente al altar de Dios. Primero, la motivación correcta. David dice en el capítulo 13, versículo 4, dice: toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues todo le pareció bien. Me encanta. David buscó una motivación correcta, buscó un consenso, buscó personas en el cual no solamente esté su opinión acerca de lo que tenía que hacer,
sino también ese consenso, esas personas a las cuales vos tenés que escuchar porque están para cuidarte, están para alentarte. No vienen solamente a decirte qué hacer con tu vida. No se trata de decirte qué hacer con tu vida. Se trata de acompañarte en el proceso en el cual nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Y entonces hay personas que quieren orar por vos. Y tenés que dejar que oren por vos. Y hay personas que quieren compartir tus sueños con vos. Y si Dios las puso justamente para sostenerte. Porque no somos la última Coca-Cola del desierto. Y que hacemos todo, ¿no? Y pensamos que vamos a hacer todo nosotros por nuestras propias fuerzas. Entonces, la motivación correcta para David fue tener un consenso. A veces nos falta esa motivación correcta en las cosas espirituales. Decía alguien en una ilustración, mi madre dijo, si querés ser soldado, serás general. Y si querés ser monje, terminarás siendo un papa. En lugar de eso, me hice pintor y me llaman Picasso. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a servirle a Dios con todo el corazón? ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios y a dar el 100% de las cosas? Esa es la mejor santidad. Cuando tu corazón está alineado con los propósitos de Dios, Dios viene y trae personas en las cuales hacen que te sostengan, hacen que te alienten. Entonces necesito esa motivación correcta de parte de Dios. Dios inspirándome a esos proyectos espirituales. Lo segundo son las formas. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzaron a trasladar. Me encanta porque la motivación era correcta, porque todo el mundo estaba contento. Entonces trajeron a los que cantaban, trajeron a los que tenían arpas, trajeron a todos los que podían expresar musicalmente las alabanzas y estaban acompañando con trompetas. Y era un momento histórico para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para David. Pero se olvidaron de las formas. Y entonces en un momento los bueyes que llevaban el carro tropiezan y hace que el arca tambalee, y Usa, que es un servidor, trata de sostener el arca y esto le causa la muerte. A veces nos olvidamos de ciertas formas que son saludables. Pero cuando te hablo de forma no te estoy hablando de ritos o tradiciones. No te estoy hablando de sostener, como veíamos el día miércoles, sostener ritos que parecieran ser que son buenos, pero que al final nos alejan de las personas. Las formas en las cuales vos te podés acercar más a Dios. Y las mejores formas son las que enseñó Jesús en la palabra. El poder orar, el amar a tu prójimo como a ti mismo, el poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y entonces esto le da forma al proyecto de Dios en nuestra vida. Y si estás buscando un nuevo comienzo y Dios está como prioridad en tu vida, esto va a hacer de que vos tengas todo el éxito de parte de Dios. Lo tercero tiene que ver, bueno, previo a esto, primero llevó 3 meses de planificación, o sea, al trasladar el arca, en el primer intento fracasó, así que tuvieron que planificar. David, dolido, no sabe qué hacer y resuelve, bueno, vamos a dejarlo en la casa de este hombre, Obed-Edom. Deciden dejar el arca en ese lugar. Y entonces, mientras tanto, en 3 meses planifican cómo retomar ese traslado y preparan una gran fiesta. Y lo hacen de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñaba en cuanto a cómo trasladar el arca. Las personas que tenían que estar comprometidas en los lugares precisos, de la manera precisa, la manera justa, trasladan el arca. Nuevamente, David entiende de que no está mal su idea, simplemente la tiene que alinear con los pensamientos de Dios para que realmente pueda cumplir ese propósito. La forma tiene que ver constantemente con poder planificar nuestra vida espiritual, con poder decirle al Señor, cada día te necesito, cada vez te necesito. Necesito entender de que si no estoy orando tengo que orar, de que si no estoy leyendo la palabra tengo que leer la palabra, de que si Dios no está en primer lugar, y bueno, ya está todo mal, no va a salir bien. Necesito poner a Dios en primer lugar. Esa es la mejor forma, la mejor manera de que esos proyectos que Dios te dio se puedan concretar. Y en tercer lugar es el costo.
La realidad es que tuvo un costo lamentable. Murió Usa. O sea, por la inexperiencia, o por no conocer, o por obviar lo que Dios quería, por lo que Dios decía en cuanto al arca, alguien falleció. El costo a veces tiene que ver con personas, y en este caso, a veces hay personas que constantemente piensan que no pueden hacer lo que Dios les pide porque algo va a salir mal. Dicho de otra manera, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a poner a las 11 de la mañana el domingo si la verdad es que lo puedo ver en cualquier horario? Entonces tiene que haber un nuevo comienzo. Entonces es verdad, no hace falta ya congregarse como teníamos como costumbre ir el domingo o el día de reunión en la iglesia. Eso hoy no se puede hacer. Pero puedo generar un compromiso con los hermanos. Y entonces te lo tengo que decir. Si vos estás comprometido con Dios y a la vez te comprometés con la congregación, juntos trasladamos el arca de Dios. Juntos ponemos en nuestro hombro el arca y la presencia de Dios para ser trasladada a todo lugar donde caminamos y donde andamos. Entonces ese es el propósito principal. No mires como poca cosa el hecho de ponernos de acuerdo. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en mi nombre, en medio va a estar Dios para hacer todas las cosas que le pidieron. Entonces, qué bueno es saber que podemos pensar y comprometernos juntos. Quiero comprometerte que en este tiempo estemos orando por nuestra iglesia. Hay un montón de proyectos que Dios está abriendo en los corazones de los hermanos, en los corazones de personas que se quieren sumar a trabajo que estamos haciendo, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos entender cuán importante es que oremos juntos, que nos congreguemos juntos, que nos animemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros. No dejes de hacerlo. Te animo a que en este tiempo entiendas que está bien, no nos podemos ver físicamente, pero nos podemos comprometer espiritualmente y nos podemos comprometer virtualmente. En cada reunión, en cada cosa que Dios nos pide hacer como iglesia. Por lo tanto, yo creo que cuando están puestos de acuerdo los hijos de Dios, pasa lo que le pasó a Obed-Edom. ¿Cuál es el resultado final? Dice, el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia. Y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Hay personas que piensan que todo el tiempo las cosas les van a ir mal. Hay personas que están teniendo miedo de perder lo poco que tienen. Y ese miedo se transforma en inseguridad, en pánico. Pero cuando Dios bendice, porque hay un pueblo que se pone de acuerdo, hay cosas que comienzan a suceder y Dios derrama esas bendiciones. Me encanta. La familia de Obed-Edom no solamente era bendecido él, sino todo lo que él tenía. Todo lo que él poseía era bendito. Dice en el versículo 15, capítulo 15, versículo 24, dice lo siguiente. Obed-Edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. ¿Sabes qué? Obed-Edom no se quedó con la bendición de los 3 meses. Él dijo, yo voy a participar en todo lo que Dios me pida. Y entonces él fue un vigilante, uno de los que vigilaba el arca cuando la trasladaban. No te quedes a mitad de camino con las bendiciones. Hay personas en este tiempo que están siendo bendecidas económicamente, están encontrando trabajo, hay hermanos que estamos orando por su salud y Dios les bendice. No es el mérito o el esfuerzo de algunos, sino que es la bendición de Dios en esta comunidad donde nos ponemos de acuerdo y oramos unos por otros. Entonces quiero decirte que lo que le sucedió a Obed-Edom es que la presencia de Dios le visitaba, la presencia de Dios le prosperaba. Y entonces él elevó su compromiso. Voy a participar más. Entonces quiero orar para que vos y yo participemos más de las cosas de Dios. Nos comprometamos en la motivación, en la forma y en el costo. Así como lo hizo Jesús, dice Filipenses. Se despojó, se humilló, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte. Y Dios le bendijo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el mejor modelo de empezar nuevos comienzos, de una santidad, Señor, que tiene que ver con prepararme para las bendiciones que querés darme, Señor, tiene que ver con 3 pasos fundamentales. La motivación correcta, la forma correcta
y saber cuál es el costo. Por eso, Dios, vos sabías todo esto y diste a tu Hijo. Lo diste todo, Señor. Por eso Jesús sabía todo esto y nos dio todo. Dio su vida por nosotros. Señor, preparanos para estar a la misma altura de esa bendición, para darlo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.